Bueno, lo que quiero contarles en este espacio de asesoría es que tuve la posibilidad de revisar el avance que me enviaron y les voy a compartir las observaciones que les hice. Dale. No, realmente no son muchas, pero digamos que ya prácticamente podemos decir que estamos a un paso de iniciar todo lo relacionado con el plan de mercadeo. La operatividad, sí, señor. Sí, señor. Eh, Vamos a empezar en orden. Dale. Volví a leer en detalle lo que dice de la empresa y observo que la empresa más abajo dice que tiene 9 empleados. Sí, ¿Cierto? sí. Muy bien. Y en Colombia hay una ley que determina el tamaño de las empresas. Según la ley 590 de julio 10 del 2000, modificada por la ley 905 del 2004, habla de cuál es qué tipo de empresas son las medianas, las pequeñas, las grandes y las microempresas. Y dice que si una empresa en Colombia tiene menos de 10 empleados, se clasifica como microempresa. Y ustedes aquí abajo Mm, hablan de que es una empresa pequeña. Entonces sería bueno como dejarla como una microempresa, por lo que acabo de decir. así, ok. Sí, señor. Habría que aclarar, no tómala como empresa en todos los comentarios de empresa y no microempresa. No, incluso uno la puede dar como una empresa, pero es que aquí donde dice es una Pequeña pequeña empresa. empresa. Realmente sí, la definición sería Exacto. microempresa. Bueno, luego dice, el gerente general expresa que la empresa fue creada en junio del 2015 y estuve leyendo y no encontré donde hablaba de la razón social, es decir, es bueno definir qué tipo de sociedad es, unipersonal, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una SAS, sí, es como dejar Ok. la denominación legal de la empresa como tal, como sociedad. O les pedimos el RUT, ¿sí o qué? Pues sí, para que Puede lo ser dejemos también. ahí explícitamente definido qué tipo de sociedad es. Listo. De una. Eh, Cuando empecé a leer acá, yo vi que decía, se identifica una oportunidad nueva en el canal de tiendas de mascotas. Yo no puedo hacer esa afirmación hasta tanto no haya hecho la investigación. O sea, si yo empiezo a describir la empresa, yo no puedo estar hablando de oportunidades. Yo describo es la empresa, porque es muy prematuro cuando yo describo la empresa ya estar diciendo que hay una oportunidad. No, tratemos solamente de hablar de la descripción de la empresa. Y en caso tal de que queramos mantenernos en esa afirmación de que se identifica una oportunidad nueva en el canal de tiendas de mascota, hay que buscar la manera de fortalecer ese comentario, de evidenciarlo, ya sea a través de un estudio que se identificó. Pero repito, cuando uno describe la empresa, Solo se general. debe abstener de hacer comentarios como ese. Listo. Una forma de decirlo diferente es para el fundador, propietario o socios de la compañía. Pues ahí ya le estamos como dando una especie de citación a quien en este caso pudo o puede ser fundador de la empresa. Por Sí. ejemplo, supongamos que el fundador de la empresa es de apellido Restrepo, entonces para Restrepo, fundador de la compañía, es claro que hay una oportunidad de mercado, ¿sí? Entonces no queda como si ustedes lo estuvieran diciendo, sino como si alguien se los hubiera dicho y ustedes lo estarían citando. Perfecto. Les complementé la
la observación. Muy bien. Ok. Hay también, cuando en la parte de abajo dice, en la cual hay un mercado emergente con un crecimiento en los últimos años, por esto se negocia con la anterior sociedad. Ojo que mire que uno cuando va leyendo como que hace una pausa, porque de lo contrario, yo no la veo como si no fuera necesario colocarle un signo de puntuación. Me parece que en esa parte, para entenderse mejor, para que haya mayor claridad por parte del lector, debería haber, no sé si una coma o un punto seguido, pero tiene que haber una pausa al momento de leerse. Ok. No creo que sea necesario informarlo de la anterior sociedad, porque es que él antes no se encargaba de este mercado, sino era de productos de aseo, ¿cierto? Pues, Sí, o... es que lo que ahí no lo pusiste, entendí, sí. no entendí por qué dice, por esto se negocia con la anterior sociedad. Yo me quedé pensando con cuál sociedad. Pues Pues, realmente es que él tenía otra empresa con otra persona. y eso no Y está, pero era, mira que en el párrafo, no sé si se mencionó o sí. mm, Dice, el gerente general expresa que la empresa fue de creada Global, no de la que como consecuencia de manejaba. la salida de su participación en otra sociedad distribuidora. Ya. Sí. Por esto se negocia con la anterior sociedad. ¿Pero qué se negocia? Pues el tema era la razón para que incluso él quedó con esa y lo que hicieron fue entregar su parte y él quedó con la razón con la que venía La razón manejando. social. Sí, Entonces, mira, pues eso yo lo creería que eso entendimos hay que esa vez a aclararlo un él. poquito mejor ahí. Creo que se puede detallar o describir un poco más para que quede, ¿Cómo? Ok. para que el lector le quede claro. Recuerde que uno muchas veces escribe asumiendo que el lector sabe lo que yo sé. Ujú. Entonces es ser muy explícito a la hora de escribir, porque de lo contrario, yo que por ejemplo soy el lector en este momento, me pegué un poquito ahí la perdida, como que no asociaba muy bien de qué se trataba eso. Listo, Entonces, cuando ya usted me lo está explicando, uno lo va entendiendo mejor. listo. No, incluso indagarle más al hombre porque la verdad ese momento fue muy general, donde decía, ¿sabes? Antes teníamos una, entonces yo me digo, y listo, sí, listo, pues entonces preguntémosle de que, o incluso si esa ya venía de hace más tiempo, porque por ejemplo, si nosotros decimos, porque la interpretación de él del 2015 puede que sea lo que esté haciendo, pero si en los documentos Global Restrepo, yo no sé, viene del 2011, habría que aclarar es que es una sociedad que viene desde antes, solo que después del Exacto, 2015 generó. así es. Ok, Ser más específico y más detallado en ese tipo de análisis o descripción más bien. ok. Bueno, luego ya voy a saltarme un poco todo esto que tanto le dedicamos tiempo la vez pasada y me concentro en, Se complementó la de la definición de AMA de marketing, era el sí, 2013, que era la observación que nos habías hecho sí, por señor. ahí. Ujú. Corrigieron las mayúsculas, de ahí había. Sí, yo Sí, creo que ahí ya íbamos bien. yo veo que por lo menos se ajustó lo que yo les pedí que hicieran. Eh, Ya ahí se clasificó la estructura, planeación estratégica, correcto. de plan estratégico. Entonces, Yo te hacía la observación, no sé si por ahí estaba, del tema de buscar, seguir como el tema de los artículos. sí, vos cuando me escribiste el correo me hiciste saber que Sí, estaban apenas, que habían recibido como la información del coordinador de biblioteca de sí, Sumer. sí, la verdad, bueno, pero nos contactamos con él esta semana porque yo estuve hace la semana después del informe, toda la semana por fuera. Correcto. Y en esta fue que le escribimos, nos respondió, ya incluso Emerald incluso está muy condicionado porque nos decía, bueno, solo hay estas opciones y hay que darle tal punto porque solo son ciertos documentos, incluso no es como el acceso general, no, la verdad no sabría cómo se dice eso, pero tiene como un condicional Restricciones. unas restricciones. Entonces no sé si sea por ese lado, incluso yo no sé si te había comentado, mi esposa trabaja en la UPB, yo le Sí, había
por ahí comentado que si tenía de pronto forma de darnos acceso a alguna base de datos para también volver a buscar artículos ahí. Claro, yo les insisto mucho con esa parte del marco de referencia citando artículos publicados en Journal, porque eso le da mucha fuerza al trabajo y le da más rigor académico y les eleva seguramente las posibilidades de obtener una mejor calificación. Diferente a si uno presenta un informe y no queriendo decir que está malo, pero donde el marco de referencia es muy limitado, entonces uno empieza como jurado ya a tener, digamos, opiniones que van disminuyendo las posibilidades de obtener una mejor calificación. Se lo digo con toda tranquilidad y porque sé que ese es el común denominador de quienes trabajamos en este tipo de asesorías o de jurados, que le prestamos mucha atención al marco de referencia y que los estudiantes hayan sido rigurosos a la hora de hacer la labor de investigación del marco de referencia. Bueno, por aquí tengo algunas observaciones entonces para seguir con lo que veníamos hablando. Acá. Ahí dice, el plan estratégico cuenta en un proceso, puede desglosarse. O sea, no tiene sentido, hay una mala redacción. ¿Sí? Listo. Luego acá dice, para esto vemos que según Ferrell, y yo les digo... Sí, el tercera persona. Exacto, la expresión vemos debe cambiar. No escribir en primera persona. Y yo pensaría que esta sobra. Uno podría comenzar el párrafo diciendo según Ferrell y Harting. De una poner según. Sí. Listo. Esto es expuesto por. También me parece que sobra. Con solo que digan BETS 2017 P.417. Ok. Incluso una manera de citar podría ser esta. Paréntesis acá, eliminamos este paréntesis, ponemos una coma, eliminamos este paréntesis, ponemos una coma. En uno mismo. Así. Esta es una forma clarísima de citar. Entonces, ¿recomiendas que lo cambiemos las otras? No. ¿Solo esa? Solo, digamos que esa puede ser así. Ustedes no tienen que encasillarse con una sola forma de citar. Pero esa es una forma de hacerlo. Bueno. Entonces, esa es una y esta es otra. ¿Sí? Listo. Cuando uno registra la página, indica que eso que estás copiando es textual. Sí. Por lo tanto, si es textual, debe ir comillas. Y cerrar comillas. Listo. Creo que acá se puede ampliar más. Esperaría que de pronto con las citaciones de norma, perdón, con algunos artículos que puedan encontrar sobre tipos de planes de mercadeo, planeación estratégica de mercadeo, se pueda complementar un poco más esto. Porque lo veo todavía que se puede mejorar. No quiere decir que ampliarlo demasiado, pero sí se puede complementar un poco más. Listo. Bueno, ya luego, esto sí fue algo nuevo que ustedes me imagino que le trabajaron en este avance, que es el marco metodológico, y aquí les hago una observación. Es necesario diferenciar el marco metodológico en cuanto a la estructura utilizada para el diseño. Vamos a colocar aquí. En cuanto a la estructura utilizada para el diseño del plan de mercadeo, con respecto a la metodología para la investigación de mercados, que en este caso, ¿cierto? Es una parte del plan de mercadeo. Es necesario precisar la metodología o el marco metodológico por separado. ¿Qué les recomiendo yo que hagamos? Primero, que abordemos la metodología de la investigación de mercados, porque la investigación de mercados
digamos que es la parte fundamental donde, no quiere decir que la otra no, pero es la parte fundamental donde se obtiene la información que va dirigida hacia los clientes actuales. Entonces, uno comienza hablando de la investigación, de la metodología utilizada para la investigación de mercados. Voy a borrar potenciales porque ustedes no le están apuntando a los potenciales. Sino los actuales, sí. Sí. Entonces, en ese orden, vámonos yendo y vamos mirando qué más se puede hacer. Entonces, aquí donde ustedes dicen, este trabajo se inscribe en la metodología. Yo eliminaría este trabajo, se inscribe en, yo diría, la metodología de la investigación de mercados elegida para este trabajo corresponde a la investigación exploratoria. La metodología utilizada, bueno, no sé, hay que corregir la redacción, pero lo que quiero decir es que sobra el primer parrafito. El trabajo se inscribe, yo diría, la metodología de la investigación de mercados utilizada para este informe corresponde a... No. La metodología de investigación de mercados... Es que ahí en cierta parte también es como argumentar la metodología con la cita. De pronto, más bien, si al principio le explicamos porque vos Sí. o sea, lo que se trataba de hablar era que la misma argumentación de las citas fuera deduciendo que esa iba a ser, pero lo que podríamos hacer es al principio decir de qué consta y ya decir esto es, pues, o se realiza Sí. por esta situación. Sí, así es. Eso es lo que yo trato de decir. Lo que pasa es que no organicé las ideas como para tener una mejor redacción o proponerles una mejor redacción. No, pero ahí se le trabaja. El Sí, tema es que, como te digo, se quiso como poner la explicación con la argumentación. Yo creo estoy de que para acuerdo. escribir principio. Incluso yo acá les complementé algo. Bueno. Cuando decimos que el estudio es de tipo exploratorio, yo les complementé diciendo lo siguiente: permite una visión general de tipo aproximado, perdón, de tipo aproximativo respecto a la realidad que enfrenta la empresa Global Restrepo con sus clientes actuales. Y ayuda, por ejemplo, a explorar información desconocida para la empresa. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que al ver cómo estaba redactado el párrafo, observé que estaba muy literal, y eso está bien, de alguna manera ustedes lo están citando, la fuente. Sí, pero también se puede complementar con interpretación. Listo. Entonces, yo les decía ahora que podemos separar la metodología utilizada para el diseño del plan de mercadeo y luego explicar la metodología aplicada para la investigación de mercados. ¿Qué parte del trabajo está orientada a explicar la metodología del plan de mercadeo? Todo esto. Y ahorita se los muestro en un comentario. Okay. Sí, ya la explicación. A mí esto me parece que está bien, porque da a entender que ese es el paso a paso que ustedes van a seguir o que siguieron para desarrollar la investigación de mercados. Y acá les digo, cuando ustedes hablan de variables de análisis, yo veo que hay unas variables que están relacionadas con el análisis situacional. Digamos que en este caso, de ahí se deriva la necesidad de utilizar el modelo PESTEL o PESTEL. Y utilizar la información asociada a las 5 fuerzas de Porter y la construcción de la matriz F. Yo les hago saber acá lo siguiente: las variables de análisis deben estar asociadas a la investigación de mercados, no necesariamente a los instrumentos utilizados para elaborar el análisis situacional interno y externo. Son dos cosas distintas. Las variables de la investigación están asociadas con aquello que la empresa Global Restrepo necesita obtener de manera clave
en cuanto a la información que le permita obtener decisiones estratégicas de mercadeo. ¿A qué me refiero con esto? Uno define las variables para construir el instrumento de recolección de información. Como ustedes en este ejercicio no están definiendo unos objetivos generales de la investigación de mercados, sino unos objetivos específicos, uno eso lo necesita hacer. Vamos a mirar. Los objetivos. Sí, uno lo tendría que hacer. Míralo acá. ¿Sí? Si uno tuviera los objetivos, sería más sencillo definir las variables. Te lo pongo de esta manera. Esta empresa lo que quiere abrir es tener la posibilidad de abrir nuevos canales de distribución, si no estoy mal. Sí, identificar otros canales de distribución. Ok. Para uno lograr ese objetivo de abrir nuevos canales de distribución, ¿qué información necesitaría uno como investigador? Dame algunas opiniones en particular. Uno necesitaría... Entonces... Pues mercado potencial, pero es que eso ya va o necesidad de los clientes, aunque bueno, los clientes que estamos abarcando es del canal propio que hoy maneja, pero sí, puede que con los mismos clientes identifique otro tipo de necesidad. Mi invitación es a que ustedes piensen, si yo voy a investigar a mis clientes actuales como integrantes del canal de distribución, ¿yo qué necesito obtener como información de ellos? Que a la hora de obtener esa información la pueda utilizar para tomar decisiones de mercadeo que me permitan abrir nuevos canales. Yo sí realmente, si lo que está buscando Global Restrepo con este informe de plan de mercadeo es tener mayores posibilidades de abrir nuevos canales, primero tengo que preguntarme si a quien tengo que investigar es al intermediario del canal de distribución actual. Si a ellos es a quien yo le debo dirigir la investigación. ¿Y qué tipo de información será la que yo realmente estoy priorizando, necesitando? Y cuando yo defino esas variables, estoy más cerca de construir unas preguntas adecuadas. Las variables, cuando yo las identifico, están relacionadas con unas hipótesis que no te están pidiendo en este informe. Mira, te explico. Vamos a llevarlo a un ejemplo. Déjeme, yo lo pienso antes de dárselos. Una compañía como Global Restrepo quiere incursionar en nuevos mercados o en nuevos canales de distribución. En ese interés de llegar a nuevos integrantes del canal de distribución, yo tendría que detenerme a pensar, lanzaría, por ejemplo, una hipótesis que no se las están pidiendo en el informe, pero que yo la debería como tener al menos para poder definir o descifrar cuáles son las variables, porque las variables no surgen de la nada, las variables están articuladas a unas hipótesis. Las hipótesis son unos supuestos y las variables son elementos que integran las hipótesis. Entonces yo podría decir, Global Restrepo tiene amplias posibilidades de abrir nuevos mercados con integrantes de nuevos canales de distribución. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí que eso puede llegar a ser posible? Yo tendría que empezar a obtener algunas variables de esa hipótesis. Por ejemplo, la capacidad instalada de Global Restrepo, o yo podría decir el interés que tiene, la calidad, la percepción que tienen ellos de la calidad del producto que se ofrece, digamos la percepción que tienen de la... El mercado, ¿no? El mercado también. Sí, claro. Lo que pasa es que acuérdate que ustedes deben construir un instrumento de recolección de información que va dirigida hacia los integrantes del canal. La vez pasada habíamos definido a quién le vamos a hacer las encuestas. Sí, a los clientes. Y dijimos que las encuestas se les iban a hacer, o no sé si entrevistas, ustedes todavía están por definirlo y hay que definirlo en la metodología. Sí. Entonces ahí, por ejemplo,
todavía no me han dicho si van a hacer una investigación. Aquí dice, utilizaron un análisis de tipo de la muestra, o mejor, dicen que va a tener una muestra no probabilística, que ahorita les voy a hablar de eso. Pues sí, sí se plantea el tema de encuesta por cobertura, porque incluso no están terminando como de informar los clientes para que el acceso con ellos sea de manera virtual. Sí. Entonces está mirando como esa información, que todos tengan como esa información, porque también hay otros que son netamente telefónicos. Al ser telefónicos habría que pues también implementar las otras dos, siempre y cuando pues la muestra nos dé para... Lo primero sería abarcar los que son más rápidos, que son los de encuesta virtual. ¿Te acuerdas que yo les había preguntado, ustedes van a utilizar a los integrantes del canal de distribución actuales, que son los clientes de Global Restrepo? Actuales, sí. Les había dicho, ustedes deben obtener información relacionada con cuántos clientes actuales tiene Global Restrepo. Sí. Si lo que buscan es un muestreo probabilístico. Si no logran determinar cuál es el tamaño en cuanto a número de clientes actuales, tienen que elegir un muestreo no probabilístico. Pero no nos desviemos todavía del tema. Es que nos estamos un poquito desviando de esa parte que venía explicando sobre las variables. Dale. Yo creo que las variables tienen que tener claridad en cuanto a aquello que yo estoy interesado en analizar, en obtener como información. No sé si se les ha pasado por su mente qué tipo de elementos claves en cuanto a información requiere Global Restrepo para poder tomar decisiones de mercadeo. Y que la obtención de esa información esté articulada con respuestas que vamos a obtener de esos integrantes del canal, de nuestros clientes. Sí, porque ellos son los que nos deben dar la información. Sí, ahí incluso pues este tema lo hablamos con Wilder, y es que lógicamente ya la operatividad y de lograr conocer, porque incluso era parte de las dudas que nos iba generando, era ya mirar cómo se va a hacer esa encuesta o entrevista, lo que sea, pero tener razón cuando decís si no tenemos o una hipótesis o un objetivo claro, nos vamos a volver locos porque no sabríamos qué indagar. Es claro, es que se pierde uno. Por eso yo me quedo corto en palabras, porque yo todavía no tengo claro cuál es el objetivo general y el objetivo específico. Ustedes definieron el objetivo de este trabajo, como elaborar un plan de mercadeo, pero una cosa es definir el objetivo general y específicos para el diseño de este trabajo en toda su manifestación y expresión, y otra cosa muy distinta es en una parte del trabajo concreta como es la investigación de mercados, porque esa investigación de mercados tiene que tener una finalidad, es decir, ¿para qué yo voy a hacer esta investigación de mercados? ¿Para conocer la opinión de quién? Para determinar la viabilidad o la factibilidad de llegar a nuevos integrantes del canal, para abrir nuevos canales de distribución. Ok, perfecto. Ahora ya pensemos en lo específico. De lo específico, ¿qué es lo que realmente yo necesito captar de información? ¿Qué es lo que me ayudará a mí a tomar mejores decisiones para lograr ese objetivo que a través de la investigación pueda implementar luego unas estrategias? Porque si no lo tengo muy claro, me pierdo. Claro. Y eso es el primer paso para yo definir las variables. Las variables pueden ser clientes, las variables pueden ser la percepción que tienen del servicio que se presta, actual, de los tiempos de entrega, del cumplimiento en cuanto a entrega de pedidos, o sea, ¿qué es lo que yo necesito preguntarles a ellos? Esas son las variables. O sea, lo puntual, lo específico. Juan, porque las marcas que ofrecen, las marcas que ofrecen. Si tiene el portafolio pues, sí, un portafolio adecuado. El portafolio de productos, muy bien. Ahora sí estamos entendiéndonos un poco mejor. Entonces, sí, no, es que los precios que manejamos, o sea, los precios que Global Restrepo maneja, las marcas que ofrece, los tiempos de entrega, la capacidad de respuesta, servicio al cliente, pues como la cobertura, o el servicio,
el servicio, correcto, la atención. Entonces, yo tengo que ir enumerando unas variables para poder construir el instrumento de la encuesta o de la entrevista. Y ese instrumento se llama cuestionario. Entonces, al final, ustedes son los que determinan, porque eso debe quedar claro para el próximo informe, y es qué tipo de investigación van a hacer, investigación cualitativa o cuantitativa. Entonces, si decimos cualitativa es porque vamos a utilizar un instrumento de recolección de información llamado cuestionario de entrevista. Pero si vamos a hacer unas encuestas, definimos un instrumento de recolección de información o de datos llamado encuesta. ¿Sí? Sí. Juan, dentro de ese derrotero de variables, porque igual pues son lluvias de ideas. Sí, claro. Eso lo lleva, es el objetivo general de la investigación de mercado, pero el objetivo de la investigación de mercado, que acá como lo planteamos, debe tener mucha relación con el objetivo del trabajo. O sea, si el objetivo del trabajo es un tema de canales, el objetivo no se puede ir a decir, Así, termina la idea. O sea, que yo de aquí no puedo pretender que el objetivo de la investigación de mercado sea definir la posición de Global Restrepo. Pues porque puede que la posición te argumente para vos decir, vos puedo abarcar un nuevo canal de distribución, pero eso lo da al final toda la percepción o toda la interpretación que le den los clientes actuales, que al final nos va a construir o nos va a sustentar la hipótesis que nos diga, ¿no? Es que cuando, analizando todo, un ejemplo, si los clientes al final dicen, no, es que Global no tiene cobertura, es que el tiempo de entrega nos entregan súper tarde, uno concluye y diga, no, pero es que con estas situaciones, si no ha podido abarcar bien el canal que hoy está trabajando, que es el canal directo, al final se puede concluir que un canal virtual o un canal directamente al consumidor, hasta que no organice o hasta que no tenga en cuenta estas situaciones que le expresaban los clientes, se concluye que no habría, pues algo como, me estoy yendo, es como que eso al final nos tiene que concluir el objetivo inicial. Estamos de acuerdo. Mira, yo subrayé aquí con amarillo lo que para ustedes tiene que ser clave a la hora de definir las variables, especialmente lo que tienen que tener en cuenta para definir el objetivo de la investigación de mercados. Acuérdate que los objetivos de la investigación de mercados comienzan con identificar, conocer, analizar, evaluar, determinar, describir, ¿cierto? Esos son verbos que uno utiliza en unos objetivos de investigación de mercados, que a pesar de que no se lo están pidiendo, yo les podría decir, hombre, no es descabellado plantearlos como parte de la metodología, porque ustedes ya están diciendo que van a seguir un paso a paso y ese paso a paso debe ver reflejado. Entonces uno tendría que decir, como parte de la metodología fue necesario plantear el objetivo general y específico de la investigación de mercados, los cuales se definen a continuación, TACE, ¿cierto? Sí. Y ahí yo estoy diciendo, bueno, entonces, si yo voy a dirigir la investigación de mercados hacia los intermediarios, pensando en que la empresa Global Restrepo tiene que alcanzar posicionamiento de marca, tiene que fortalecer los canales, hay que escuchar y tiene que contribuir al incremento de las ventas, yo que necesito preguntarles a ellos. Y cuando yo ya tengo claro que necesito preguntarles, eso lo voy convirtiendo en variables. Y por supuesto en objetivos. Mira, por ejemplo, uno podría decir el posicionamiento de la marca es una variable, ¿cierto? Claro. Una variable puede ser el servicio de cobertura hacia el canal de distribución actual. Otro podría ser el servicio al cliente, ¿sí? Otro podría ser el tema de la calidad del producto, me parece también. La calidad del producto, muy bien. El portafolio de productos que manejan, si es limitado, si es amplio, si es reducido. Marcas y portafolio. Sí. Entonces, no tenemos que tener muchas variables, pero hay que definir cuáles son. Y con base en ellas es que construimos las preguntas del cuestionario. Perfecto. Entonces, como estructura, porque le estamos viendo la lógica, la metodología primero es una metodología de investigación que va a estructurar todo el tema TAN. Después, mira, Ricardo, señor, te digo, no es
te lo voy a decir de esta manera, no es que sea primero una que otra, cualquiera de las dos puede ser primera, pero lo que no puede ser es que se mezclen Bueno, listo. párrafos, primero lo del trabajo del plan de mercadeo, luego lo de la investigación y volvemos después otra vez a retomar lo del Eso plan es. de mercadeo, no. Ustedes Realmente me pueden refería definir a la eso, que hay que metodología para, separarlo. Listo. sí, ustedes pueden definir la metodología para elaborar el plan de mercadeo y luego la metodología que tuvieron en cuenta. Mira que en el plan de mercadeo ustedes pueden incluir ahí la metodología utilizada para el análisis situacional externo y a la vez interno, ¿cierto? Entonces ahí pueden mencionar la matriz Pestel, la matriz EFI, la matriz F, todo eso que hace parte del diseño del plan de mercadeo. Pero ya cuando se apropian del tema de la metodología, la investigación de mercado, ya ahí sí que hay que definir con toda precisión y claridad solamente esa parte. Listo. Y si lo llevamos así como vos lo decís, aunque bueno, pues también tiene cosas externas, pero en el sentido de que realmente uno es muy llevado a la parte del diagnóstico interno, incluso la EFI, Sí. las otras, y al final la investigación externa. No, listo, ya me lo estoy imaginando, pues como mirar de qué Ok, forma, porque también eso nos permite ser coherentes en lo que uno claro, vaya clarísimo. trayendo. Así es. Bueno, yo creo que con lo que te he contado, lo que les he dicho en este momento, hay mayor claridad de cómo organizar la metodología. Sí. Esa metodología, esa definición de las variables las puedes colocar en una tablita, ¿cierto? Oh, variables. Y se debe redactar como un pequeño párrafo introductorio. Entonces, considerando el objetivo general considerando el objetivo general de la investigación y teniendo en cuenta la prioridad y la necesidad que tiene la empresa de obtener información relacionada con aspectos que tienen que ver con el posicionamiento, el canal de distribución, fue necesario tener en cuenta las siguientes variables. Listo. Perfecto. Bueno, y ya vamos como cerrando las observaciones. Aquí veo que hay una que dice, no me quedó claro por qué seleccionaron el muestreo no probabilístico. No, ese era, como no tenemos todavía la definición de qué Okay. clientes son y no estaba pendiente, entonces, como decías vos, al tenerlos ya estructurados sería probabilístico, si no Ok, llegáramos a tener listo. sería, incluso mira que ahí ponemos como que entre ellos suma una cantidad de cada buen y hacemos la observación, pues como si tuviéramos el tema probabilístico, habría que poner la tabla que incluso vos nos mostraste para definir el tema del valor de la muestra, que por eso hacíamos la observación, pero ese sí está todavía dependiendo de la cantidad de clientes y de la información incluso que tengamos. Correcto. ¿Sabes qué? Debo corregir algo que me estuve equivocando en repetidas ocasiones en este rato que me llevamos hablando. Y es que yo creí que Global Restrepo estaba interesado en abrir nuevos canales de distribución y no es abrir nuevos mercados, es fortalecer los canales actuales. Eso está escrito en el Sí, objetivo general, mira. Ah, no, también dice nuevos. sí está fortalecer y nuevos que contribuyan. Sí. Listo, no, está bien, porque si un jurado les pregunta, oiga, y si ustedes estaban pretendiendo llegar a brindarle información a Global Restrepo sobre nuevos canales, las posibilidades de nuevos distribuidores, ¿por qué centran su atención y su investigación de mercados en los clientes Los actuales? actuales. Entonces el argumento tendría que ser muy bien soportado, muy bien elaborado para que no lo vayan a corchar a uno ahí. Uno dice, hombre, ¿por qué? Tenemos que partir de la De información que cómo tienen está. nuestros clientes actuales para poder determinar las posibilidades de llegar a nuevos clientes, ¿cierto? Y porque esta es una primera parte de una investigación que puede tener una segunda parte o una continuación a futuro, Sí, pero que dependiendo de lo que... por efectos de tiempo para la elaboración de este informe, de este estudio, pues teníamos que primero empezar con los clientes actuales y más adelante darle paso en un futuro que la empresa lo considere necesario, pues ya más adelante podrían concentrarse en estudiar los clientes potenciales. Pero no,
necesariamente tiene que partir de la información de lo que está haciendo hoy para saber si lo que está haciendo hoy te puede servir para llegar a nuevos clientes. Sí, porque si uno va directamente al a un nuevo canal. Eso, sin saber cómo estás en este momento, sin saber en qué situación te encuentras, eso puede ser como un tiro al aire. Sí, vas sin ni siquiera tener la capacidad para un nuevo canal, o ni siquiera tenés un portafolio, o ni siquiera tenés un buen servicio para fortalecer el otro. Así es. Muy bien, entonces aquí vamos, ¿dónde era que íbamos? Acá. Casi al final. En la metodología no se debe incluir definiciones, eso va en el marco teórico o en el marco de referencia. No es necesario que ustedes en el diseño de instrumentos comiencen a definir qué es la investigación de mercados. No, si quieren lo pueden incluir dentro del marco de referencia, pero no como investigación parte de mercado. Sí, aquí es ir al grano, aquí es ir a decir qué instrumento utilizaron. Se utilizó un instrumento de recolección de información a través del cuestionario de encuesta, compuesto por 15 o 20 preguntas o 10 o 8, las cuales fueron elaboradas o diseñadas a partir de la construcción de las variables definidas anteriormente. Ok. Sí, lo podemos poner arriba en la referencia. Ok, aquí luego en el diseño de instrumentos, ustedes hablan de los instrumentos pueden realizarse mediante distintos métodos, como entrevistas. No, no hay que abrir el campo de acción, es cuál fue, dígame cuál fue. No me diga definiciones, sino el lector, el jurado, lo que quiere saber es explíqueme cuál fue la metodología que ustedes utilizaron. No me dé todas las posibilidades que tienen para hacer una investigación, porque aquí lo que me interesa es saber cuál utilizaron. Ya vaya al grano. Ir al grano, sí. Ya las definiciones se pueden construir y definir y elaborar e incluir en el marco de referencia, más no acá. Okay. Para fines de este estudio se usan las encuestas. Que ahí lo habíamos puesto, pues. Como base de recolección de información, o sea que sí, yo aquí esta partecita tengo que reconocer que no la había mirado. Para el análisis externo, para el análisis del cliente, no el análisis externo. A ver, o este es un punto y aparte, no, es una coma, para el análisis externo. No, uno no utiliza encuestas para el análisis externo, uno utiliza encuestas para el análisis del cliente. ¿Sí? Okay. Sino que, exacto, y ahí era también la documentación y las fuentes primarias para la parte interna, pero se podría entonces análisis de cliente y la información para... Al mismo tiempo se recopila la documentación, bueno, entonces ahí, ojo, que tenemos que separar diseño de instrumentos de fuentes de información. Yo separaría donde está escrito lo de la recolección, perdón, lo de los instrumentos, donde hablo de encuestas, donde hablo del cuestionario, de cuántas preguntas ahí se detalla, tiene. Okay. Sí, y de la recolección de información hay que precisar, entonces ahí si hay que precisar es, bueno, mediante el método de la encuesta que se realizó de manera personalizada o de manera telefónica o a través de correo electrónico o simultáneamente utilizando estas técnicas de recolección de información. Usted puede incluir varias técnicas para recolectar la información o puede mencionar que se utilizó solo una de ellas. Eso ya es decisión de ustedes. Porque puede ser que ustedes van a llamar telefónicamente a algunos, o puede ser que les mandan correo a otros, o puede ser que les mandaron el correo a todos y algunos respondieron y otros no, entonces por eso utilizaron la llamada telefónica, o puede ser que visitaron a algunos de manera personalizada, entonces por eso hay que establecerlo de qué manera se hizo. Ok. Profe, ahí dentro de la forma de recolección, por ejemplo, lo que decías virtual, que una de las ideas también de hacerlo virtual es por Survey, ese que es como gratuito. Sí, también claro, se especifica ahí. Claro, hay que decirlo. Hay que decirlo. Perfecto. Bueno. Prácticamente aquí terminan mis observaciones. Déjame ver si me quedó faltando algo. No es el del cliente. Sí, ya. No, ahí terminamos. Entonces, ¿qué les quiero dejar como tarea pendiente? Primero, ajustar lo que les digo acá. Y segundo,
yo sí les quiero pedir el favor de que no nos veamos sino hasta dentro de 15 días, y dentro de 15 días ustedes me entreguen como mínimo, que se observe que han hecho al menos el 50%, ojalá el 70% del plan de mercadeo. Muy atrevido de mi parte decirles que en 15 días van a hacer el 70% del plan de mercadeo, pero lo que yo trato de llevarlos es a que hagan un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos a 11 de noviembre. Y cuando digo que estamos a 11 de noviembre, significa lo siguiente. Yo salgo a vacaciones el 15 de diciembre. El 16 de diciembre estoy montado en un avión para irme con mi familia a un destino a descansar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo desde ese momento me voy a desconectar. Porque, repito, entro a mi periodo de vacaciones. Y eso no significa que ustedes van a desconectar. Me imagino que van a tener que trabajar en las vacaciones parejo. Pero yo sí quisiera que antes de irme, todavía estamos a un mes entero, un mes y unos pocos días, si yo les digo a ustedes que en 15 días me entreguen un avance del 50% del plan de mercadeo, les podría decir en el siguiente avance que en la siguiente asesoría ustedes me están entregando ya elaborado el plan de mercadeo. ¿Sí me entienden? Sí, no. Sí, entonces, sí. ¿cuál sería el reto para ustedes? Miren, el reto es este. En los próximos 15 días ustedes ya tienen que tenerme elaborado el análisis situacional interno, externo, y al menos esa parte me dejaría tranquilo a mí. Hombre, que ustedes me entreguen, Juan, mira, ya recolectamos la información del análisis interno y externo. Yo digo, qué bien, excelente. Venga, miremoslo. Si tienen dudas de cómo se hace, con mucho gusto les explico, pero recuerden, si no estoy mal, yo les compartí a ustedes la cartilla mía, ¿cierto? El libro de notas de gerencia de mercadeo. Sí. Bueno, ahí está qué información es la que ustedes requieren o necesitan para construir el análisis situacional interno, y está desglosadito, está explicadito de manera elemental y sencilla. Que yo se la resumo de una manera rápida. Dime. Dale. No, dale. Ok, yo le resumo qué es lo que necesitamos obtener como información en el análisis situacional interno. Tenemos que obtener información relacionada con los recursos actuales de Global Restrepo. Y esos recursos están asociados a recursos financieros, sin entrar en detalles porque esa información es confidencial, pero sí hay que decir cuál es la situación actual financiera de Global Restrepo. Es una situación sólida que cuenta con una situación de liquidez o iliquidez. O por el contrario es una situación que refleja un nivel de endeudamiento muy alto, o unos altos pasivos, o por el contrario tiene capacidad de inversión. Se podría mirar la posibilidad de colocar algunos indicadores financieros, no sé si sea posible, si los están manejando, pero no es camisa de fuerza. Lo que quiero decir es que si vamos a analizar la situación financiera, los recursos financieros, es que estoy seguro que en el 99% de los casos a las empresas no les gusta tocar ese tema, ni les gusta revelar información financiera, porque la consideran confidencial. Pero uno no puede pasar de largo sin al menos precisar cuál es la condición financiera de la empresa. Hombre, que viene teniendo unas pérdidas acumuladas en el último año, o por el contrario, que obtuvo un superávit en el último periodo, o que, no sé, cuenta con un patrimonio que le permite tener posibles inversiones a futuro. Esos comentarios que pueden servir como para uno saber a qué se atiene en materia financiera de la empresa a nivel interno. Recursos materiales, hombre, ¿qué nivel de inventarios maneja? ¿Cierto? Digamos que en los recursos materiales uno precisa casi que en esa parte. En lo tecnológico, ¿qué sistemas utiliza para nivel de inventarios? ¿Cómo maneja la parte tecnológica la empresa? Y qué destinación de inversiones se han hecho en materia de tecnología, o si por el contrario no se han hecho. Y por último, en lo humano, en el recurso humano, que ya sabemos que tiene 9 empleados, esa parte ya la definieron por allá arriba, pero hay que definirla aquí en los recursos. Entonces, digamos que habría que decir si la empresa cuenta con el personal suficiente para prestar para desarrollar sus actividades y cumplir con los procesos, o si le hace falta personal,
en qué parte le haría falta, o si por el contrario el personal actual es suficiente para prestar la labor que tiene, la gestión que viene cumpliendo. Entonces mira que ahí te he hecho un resumen, pero no es solamente los recursos, es también analizar la estructura actual de la organización que ustedes ya la plantearon arriba, ¿cierto? Entonces no es necesario repetir, pero uno sí puede decir, la estructura de la compañía es una estructura centralizada o descentralizada, con un esquema adocrático, o por el contrario es un esquema burocrático, es una estructura, porque hablamos de estructura, que finalmente uno ahí tiene una estructura holística, sistémica, con un enfoque participativo, tratar de ser muy, muy concreto, sin ampliarse demasiado. Luego, entramos en, cuando hablo, no hay que volver a copiar el organigrama, ya lo tenemos arriba, entonces no es necesario volverlo a colocar. O una estructura sencilla, simple, horizontal, que permite que la empresa tenga facilidad en la toma de decisiones. ¿Cuántos niveles de autoridad existen en la empresa? 2, 1, 3. Acuérdense que en la estructura organizacional uno analiza la jerarquía, los niveles jerárquicos de autoridad, los niveles de responsabilidad. Entonces, no entrar en detalles, pero uno sí podría mencionar algunos aspectos que les acabo de decir ahí. También hay que analizar la cultura organizacional. La cultura organizacional tiene que ver con qué tipo de cultura es, una cultura adaptable o no adaptable. Es una organización que fomenta la motivación de sus empleados, el sentido de pertenencia, o es una empresa donde hay un nivel de rotación de empleados, o donde los empleados se sienten a gusto trabajando en la compañía, hay ambiente de camaradería, de amistad, de compañerismo, o si por el contrario hay ausencia de valores. Entonces uno trata como de mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la cultura organizacional. Y por último, uno tiene que analizar cuáles han sido los objetivos que la empresa ha venido cumpliendo y cuáles han sido los que no ha cumplido. O tener en cuenta, por ejemplo, si la empresa ha venido orientada hacia el mercado, qué estrategias ha venido cumpliendo y cuáles han sido los resultados de esas estrategias. ¿Por qué? Porque uno no puede partir de cero en un plan de mercadeo, uno tiene que partir de lo que hay. ¿Y qué es lo que hay, hombre? Si ya la empresa tiene unos objetivos a nivel de ventas y de mercadeo, ¿cuáles fueron? ¿O cuáles han sido? Pero si no los tiene, hay que mencionarlos. La empresa no cuenta con una estructura clara definida, la empresa no cuenta con un plan nunca ha contado con un plan de mercadeo, no tiene claros sus objetivos. Eso hay que decirlo. Acuerden que estamos haciendo un diagnóstico. No hay que tapar ni ocultar nada. Si no lo tiene, se dice. Si lo tiene, se menciona y se explica. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Y cuando ya uno tiene claro cuáles han sido los objetivos que la empresa ha trazado y cuáles han sido las estrategias que ha implementado en el último periodo, pues uno ahí ya tiene una base para decir, no se ha hecho nada y hay mucho por hacer. O si se ha hecho algunas cosas y sobre esa base es que vamos a definir las futuras estrategias al final del trabajo. Ok, perfecto. Listo. Entonces ahí como que damos por terminada el análisis interno. Ya luego el análisis externo es hacer el modelo Pestel, ¿cierto? Sí. Ahí sí aterricémoslo con información y citando fuentes. Nada de juicios de valor, nada de opiniones personales. Que el país viene atravesando una crisis. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde proviene la información? Cíteme en la fuente. Portafolio, la República, el Banco de la República o el ministro de Hacienda. ¿Quién lo dijo? Pero nada de juicios de valor, porque estamos hablando de un análisis externo objetivo, claro, contundente y preciso. También hay que tener en cuenta entonces que no hay que, si ustedes dicen que van a hacer el análisis Pestel o Pestel, hay que hacerlo completo, no saltándonos ninguno de ellos. O sea, lo político, lo económico, lo social, lo legal, y hay que trabajarle a cada uno. O sea que el compromiso para dentro de 15 días es que ustedes tengan al menos elaborado el análisis interno y el análisis externo. Divídase en responsabilidades, Ricardo. Trate de que Wilder haga una cosa y ustedes vayan haciendo otra, porque si todos están haciendo lo mismo, no les va a rendir. Y mire que yo sé que faltan de aquí a enero 2 meses, noviembre y todo diciembre, porque el trabajo, si no estoy mal, hay que entregarlo a principios de enero. Entonces, si ustedes no se ponen las pilas, de pronto, y usted sabe que uno en vacaciones a veces hace como ciertos
espacios de relax, de pereza, y lo va cogiendo esa modorra de diciembre, lo envuelve esa fiesta que se genera alrededor, y ahí es donde puede ocurrir que llegado el caso de enero y no lo tengamos listo. Si uno no tiene listo el trabajo en enero, a mí me van a decir entréguelo, y así es la universidad. Es muy estricta, porque les cuento que las 2 asesorías que hice anteriormente pusieron a correr a los estudiantes y no les iban a recibir el trabajo el último día. Si no lo entregaban, no se los iban a recibir. Entonces, no nos confiemos, que cuando la universidad pone normas hay que establecer, están establecidas, hay que cumplirlas en los tiempos. Sí, profe, hay que cambiar. Entonces, compromiso para la próxima, corregir lo que haya que corregir y avanzar en el plan de mercadeo. Y cuando le digo que se dividan tareas dígale por ejemplo a Wilder, bueno Wilder, yo me encargo de usted de esto, ¿qué puede ir haciendo Wilder? Vaya construyendo el cuestionario de las preguntas para yo podérselo revisar en 15 días, ojalá tuvieran un cuestionario previo. Y yo, ¿qué problema hay? Hicimos el análisis interno y externo y construimos el cuestionario, fabuloso, ya yo lo reviso, les doy comentarios, opiniones, y ya ustedes de ahí en adelante empiezan a hacer la investigación. Hola. ¿Se cortó la voz? Espera un momento, creo que está cortando. No sé si es la linterna mía. Lo que te estaba diciendo es que ojalá para dentro de 15 días tuvieran un muy buen avance del plan de mercado en el análisis interno, externo, y que pues quita que de pronto hasta tengan un prototipo o avance de un diseño de preguntas. Atrévanse a construir un cuestionario de 10 a 12 o a 15 preguntas, y de ahí pueden suprimirse algunas y dejar otras. Entonces, si uno escribe solo 5 preguntas en el cuestionario, pues puede que de las 5 hayan 3 buenas o 2 buenas. Si uno construye 15, puede que de las 15 queden 10, o pueden que queden 8, ¿cierto? O hasta de pronto quedan las 15. Tampoco hagamos un cuestionario sumamente amplio, más de 15 preguntas, nada. Pero atrévanse a construir un cuestionario. Una duda de estructura, pues ya hablamos del tema interno, externo, y la verdad, porque el objetivo es tener lo máximo que pueda en 15 días. El tema de la DOFA, al uno ya tener la construcción del manejo interno y tener ciertas partes del PESTEL, es necesario también ya empezar como a plantearlo de acuerdo a uno lo que va identificando. Sí, pues Ricardo, aparte. La matriz DOFA, la matriz EFI y la matriz F se elaboran cuando tengas todo el análisis situacional construido, no antes. Porque si tú lo haces antes, estás a partir de ahí, estás inventando o construyendo la DOFA con las percepciones personales, con juicios de valor. No. Lo ideal es que ya tengamos una suficiente información en el análisis interno, externo, y ojalá del cliente para uno decir, listo, con esto que ya tengo ahora sí, de una le doy vía libre a la DOFA, porque la información sale de los 3 análisis, de la investigación de mercados, del análisis interno y del análisis de la matriz PESTEL. Y ahí con la DOFA construyo la EFI, construyo la F y está casi listo el trabajo. Porque ya lo que sigue de ahí en adelante es formule los objetivos del plan de mercadeo que usted le sugiere cumplir. Es que mire que este trabajo es tan completo que tiene objetivos del trabajo a nivel académico, luego objetivos de la investigación de mercados y luego objetivos del plan de mercadeo que ustedes en la labor de socializar el trabajo, que es un objetivo, porque esto es una consultoría, le van a tener que socializar a la junta directiva, a la empresa, y ahí es donde uno dice, mire, cuando le socializo, nosotros le proponemos que ustedes deben estar orientados a cumplir estos objetivos y estas metas, porque eso es parte del plan de mercadeo. Pero yo no puedo formular objetivos y metas del plan de mercadeo ni estrategias si no tengo la matriz DOFA, la EFI, la F, y si no tengo, por supuesto, antes de eso, el análisis situacional interno y externo y del cliente. Mejor dicho, yo, según lo que observo, están a tiempo, a 2 meses, pero trabajándole seguido. Sí, constante, sí. Muy bien. No, dale Juan, ¿listo? Juan, que incluso incluso ahí puede estar escribiendo Wilder, pero yo lo llamo entonces porque si hay que esta semana dejar listo todo, por lo menos. Como es un puente, voy a hacer lo siguiente, me desconecto con usted, grabo el hipervínculo a YouTube
para no No lo afectarnos man- ni con un día ni con dos, sino dejarlo listo y en media hora o en menos de 15 minutos ustedes ya tienen en el correo el avance y el hipervínculo de YouTube, por si acaso Uy, quieren trabajar este cuento. te agradezco, Juan. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que aprovechar estos 2 días. Listo, mijo. Un Bueno, hermano, abrazo. muchas gracias. Bueno, Bueno, chao, pues, chao. hasta luego.